Hay personas que pasan toda su vida intentando ser aceptadas. Dicen que sí cuando desean negarse. Sonríen cuando algo les duele. Se adaptan, ceden y se silencian. Y aún así, cuanto más se esfuerzan por agradar, menos respetadas se sienten. Parece una contradicción. Si ayudas, escuchas y evitas conflictos, los demás deberían valorarte más, pero la naturaleza humana no responde únicamente a la bondad. También observa cuánto valor te concedes cuando alguien amenaza con retirar su aprobación, porque la amabilidad elegida transmite fortaleza. La amabilidad exigida por el miedo transmite dependencia. Desde fuera pueden parecer iguales. Sin embargo, una nace de la libertad y la otra de la necesidad de no ser rechazado. Esta es la ley invisible. Cuando necesitas que todos estén satisfechos contigo, entregas a cada persona una parte del poder de definir tu conducta. Ya no preguntas qué consideras correcto. Preguntas qué debes hacer para que nadie se disguste. La necesidad de agradar rara vez comienza como una estrategia consciente. Suele aprenderse muy temprano. Quizá recibías afecto cuando eras obediente. Quizá el conflicto parecía peligroso. Quizá descubriste que anticipar las necesidades ajenas mantenía la paz. Lo que entonces fue una forma de protección puede convertirse después en una prisión. Sigues leyendo cada gesto, cada silencio y cada cambio de tono, no porque quieras comprender a los demás, sino porque intentas detectar a tiempo cualquier señal de desaprobación. Así nace una vigilancia agotadora. Revisas tus palabras después de hablar, te preguntas si fuiste demasiado directo, corriges mensajes que nadie había interpretado mal, y cuando alguien parece distante, asumes que debes haber cometido algún error. La aprobación produce alivio, pero dura poco. Una sonrisa, un elogio o una respuesta amable tranquilizan la mente durante unas horas. Después vuelve la duda. Necesitas otra señal, luego otra. La dependencia se alimenta precisamente porque nunca queda satisfecha. El problema no es querer caer bien. Todos somos seres sociales. El problema aparece cuando ser aceptado deja de ser una preferencia y se convierte en una condición para sentir que mereces ocupar espacio. En ese momento, los demás perciben algo aunque no sepan nombrarlo. Descubren que tu sí cuesta poco, que tus límites pueden negociarse y que una pequeña muestra de decepción basta para cambiar tu decisión. No todos utilizarán esa información contra ti. Muchas personas respetarán tu generosidad, pero quienes buscan comodidad, control o ventaja encontrarán una puerta abierta. No necesitarán ordenarte nada. Les bastará con mostrar desagrado. Una mirada decepcionada puede hacer que abandones un límite. Un silencio puede hacer que te disculpes sin haber hecho nada. Una frase como "antes no eras así" puede devolverte inmediatamente al papel que otra persona prefería. Por eso, el exceso de complacencia no garantiza afecto. A menudo produce una relación desequilibrada. Una persona aprende a pedir, la otra aprende a ceder. Con el tiempo, aquello que comenzó como un favor empieza a ser tratado como una obligación. Y cuando intentas recuperar el equilibrio, aparece la sorpresa. Quien se acostumbró a tu disponibilidad puede interpretar tu primer límite como una traición, no porque el límite sea injusto, sino porque modifica una ventaja que parecía permanente. Aquí se revela una diferencia esencial. Que alguien se moleste con tu límite no significa que tu límite sea incorrecto. A veces, el malestar del otro es simplemente el sonido de una dinámica que ha dejado de beneficiarlo. Muchas personas confunden respeto con ausencia de conflicto. Creen que una relación funciona cuando nadie se enfada. Pero una paz sostenida únicamente por tu silencio no es paz. Es una tregua que pagas renunciando a ti mismo.
El respeto auténtico puede soportar un no, puede atravesar una diferencia, una conversación incómoda y una decisión que no favorece a todos. Si una relación solo permanece mientras obedeces, no estaba basada en respeto, estaba basada en acceso. Decir que sí a todo también debilita el significado de tu palabra. Si siempre estás disponible, tu disponibilidad deja de parecer una elección. Si nunca discrepas, tu acuerdo deja de aportar información. Ya nadie sabe qué deseas realmente. Incluso, los elogios pueden perder valor. Una aprobación que se concede siempre parece automática. En cambio, cuando una persona posee criterio propio, su sí pesa más porque también sabemos que es capaz de decir no. Eso es lo que el respeto reconoce. No dureza, sino estructura. Una identidad con principios, preferencias y límites. Alguien que puede cooperar sin disolverse, escuchar sin someterse y amar sin convertir el abandono en una amenaza permanente. Recuperar esa estructura no requiere volverse frío. No necesitas dejar de ayudar ni comenzar a rechazar todo. El objetivo no es sustituir la sumisión por arrogancia. Es transformar cada gesto amable en una decisión libre. Antes de aceptar una petición, observa tu primera respuesta interna. ¿Quieres hacerlo o temes las consecuencias de negarte? ¿Ayudas por generosidad o para evitar culpa? La misma acción puede fortalecer tu identidad o debilitarla según aquello que la impulsa. Puedes ganar tiempo con una frase sencilla. Déjame pensarlo. Esa pausa interrumpe el reflejo de complacer. Te permite revisar tus recursos, tus prioridades y el verdadero coste de aquello que te están pidiendo. Quien respeta tu libertad aceptará esa pausa. Quien dependía de tu respuesta automática intentará acelerar la decisión, insistirá, dramatizará o convertirá su urgencia en tu responsabilidad. Esa reacción también te entrega información. Cuando decidas negarte, no construyas un tribunal para defender tu decisión. Una explicación breve puede ser cortés. 10 explicaciones parecen una solicitud de permiso. Y cada argumento adicional ofrece un nuevo punto que el otro puede intentar derribar. No puedo hacerlo. Es una respuesta completa. Eso no me resulta posible también. La claridad puede sentirse incómoda al principio, porque tu mente la confunde con crueldad. Pero decepcionar una expectativa no equivale a dañar a una persona. La culpa aparecerá, no siempre porque hayas actuado mal, sino porque estás rompiendo un hábito. Tu sistema aprendió que la desaprobación significaba peligro. Ahora debe descubrir que alguien puede molestarse contigo y que, aún así, tú puedes permanecer a salvo. No intentes eliminar esa incomodidad de inmediato. Si corres a reparar cada gesto de disgusto, el antiguo patrón vuelve a gobernarte. Permite que la emoción exista sin convertirla automáticamente en una disculpa o una concesión. También debes tolerar que algunas personas cambien su opinión sobre ti. Tal vez te llamen distante, egoísta o complicado. Pregúntate si realmente te has vuelto injusto o si simplemente has dejado de ser infinitamente conveniente. No toda crítica es manipulación. A veces un límite puede expresarse mal. A veces serás tú quien deba corregirse. Tener criterio propio no significa creerte infalible. Significa evaluar la crítica sin aceptar automáticamente el veredicto. Escucha los hechos. Revisa tus principios. Repara el daño real cuando exista. Pero no te declares culpable únicamente porque alguien experimentó una emoción negativa ante tu decisión. Las emociones ajenas merecen consideración, no obediencia absoluta. Con el tiempo, algo cambia. Tus relaciones empiezan a ordenarse. Las personas que apreciaban quién eres se adaptan a una versión más honesta de ti. Las que solo apreciaban tu disponibilidad pueden alejarse o aumentar la presión. Esa pérdida puede doler.
pero también revela cuánto costaba mantener ciertos vínculos. Si una relación exige que ocultes tus necesidades para sobrevivir, su permanencia no demuestra amor, solo demuestra que has seguido pagando el precio. Cuando dejas de perseguir aprobación, recuperas energía. Ya no ensayas cada conversación, ni intentas controlar todas las interpretaciones. Puedes estar presente, sin examinar continuamente el rostro ajeno, en busca de permiso para ser tú mismo. Y entonces tu amabilidad adquiere otro significado. Ayudas porque quieres, escuchas porque te importa, cedes cuando lo consideras justo, pero ninguna de esas acciones funciona como una moneda con la que intentas comprar el derecho a ser aceptado. La paradoja es que, al dejar de exigir aprobación, muchas veces recibes más respeto, no porque te vuelvas inaccesible, sino porque tus decisiones dejan de depender de la reacción inmediata de quien tienes delante. Las personas comprenden que tu presencia es voluntaria, que tu sí posee significado, que tu no es una amenaza, sino un límite, y que tu afecto no nace del miedo a perderlas, sino de la libertad de elegirlas. La próxima vez que sientas el impulso de agradar, detente. Pregunta qué deseas proteger: la relación, un principio justo o simplemente la imagen que alguien tiene de ti. La respuesta te mostrará quién está tomando realmente la decisión, porque nunca conseguirás respeto abandonándote para que otros permanezcan. Quien necesita agradar a todos termina perteneciendo a cualquiera, y el día que aceptas que no todos deben aprobarte, recuperas el derecho de pertenecerte a ti mismo.